Tal como lo anunciamos, estamos ahora con Julio César Caroso, presidente del Observatorio sobre la Violencia y Convivencia en la Escuela, exdecano nacional del Colegio de Psicólogos del Perú y docente de la Escuela Profesional de Psicología de la Universidad San Martín de Porres. Julio, bienvenido al programa. Gracias, Luis, por esta invitación. Antes de iniciar la conversación con Julio, vamos a ver un pequeño video. Julio, tú has visto escenas de violencia entre niños muy pequeños y chicos adolescentes. Estas escenas de violencia, ¿podríamos llamarlas bullying? Bueno, sin necesidad de pecar en una postura rígida de lo que es el bullying, ni tampoco pues buscando de que flexibilizarlo en extremo como para que nos lleve a una confusión. Yo tengo la impresión de que la primera, que se refiere a los niños, tiene algunas connotaciones que se pueden semejar a lo que es bullying. Sin embargo, hay algunas cosas a las que no tenemos oportunidad de precisar y que son características en el bullying. Por ejemplo, esos dos serían la intencionalidad de los agresores o del agresor, y en segundo lugar la consistencia. ¿Cuál es la frecuencia de estos episodios? Porque para que llegue a ser bullying tiene que darse tres requisitos esenciales: la indefensión de la víctima, que acá no se acredita totalmente porque el niño se defiende. Así es. La segunda es la intencionalidad de hacer daño por parte del agresor, y la tercera, que no la podemos acreditar, y la tercera es la frecuencia, la consistencia de los actos de maltrato. Y en el caso de los jóvenes, para mí manifiestamente esa es una simulación que está muy apartada de lo que es bullying. Se trata ahí de una especie de apanado, son varios chicos que están agrediendo, ¿no?, de una manera ampulosa al que actúa de víctima en este caso. Y en el bullying, vuelvo a repetir, existe un agresor, casi siempre acompañado por un par de cómplices que lo acompañan, le festejan su agresión, le celebran y además lo estimulan para que sea más agresor. Y además también hay presencia de espectadores. El agresor difícilmente ataca a la víctima solitariamente, sino que es parte de su estrategia de ejercer poder en el colegio, haciendo uso del maltrato, del abuso, pero en presencia de otros compañeros, como enviándoles un mensaje de lo que puede pasarles a ellos porque tiene una mayor fuerza. Pero también hay algo que quisiera acá indicar, porque el bullying tiene muchísimas formas de expresión, y la más frecuente no es el maltrato físico precisamente, sino es el uso de apodos, de humillaciones, de ridiculizaciones, de sometimiento psicológico. Y esta imagen que se da de lo físico nos genera una representación de que el bullying está asociado casi con exclusividad con el abuso físico, el maltrato físico, que es una forma de bullying, pero no es la única. Muy interesante. Ahora, esto quiere decir que, no es suficiente para considerar un episodio como estos, como bullying, solo porque hay agresión. La agresión tiene que ser una agresión sistemática, tiene que ser una agresión reiterada, constante. La víctima, por lo general, es una víctima que no sabe defenderse y entonces simplemente padece, ¿no es cierto?, esta hostilización, y siempre hay un público que celebra, festeja y estimula,
las agresiones, digamos, del agresor. Entonces tendríamos que observar estos episodios de una manera más continua para poder saber si estamos hablando de bullying, ¿verdad? Sí, claro. Ahora, tú has podido presenciar la entrevista a Lucía Basigalupo. Ella lo que ha encontrado en un aula de primer grado, estamos hablando de niños de 6 años, estas conductas agresivas reiteradas contra los mismos niños, que su profesor no reconoce, digamos, como un hecho violento, que más bien relativiza pensando que se trata de una conducta típica de los niños de estas edades. Y sin embargo, lo que el estudio de Lucía muestra es que allí empieza a producirse un patrón, a tejerse relaciones de poder entre los niños, entre el que pega y el que es pegado, ¿no es cierto? ¿Por qué es que los profesores no tienen ojo para notar estas cosas? ¿Dónde está el problema? En el caso de la violencia en general y en el bullying en especial, ocurre un hecho: se han normalizado o naturalizado los actos de acoso. Como todos invocan de que esto ha existido siempre, incluso yo digo, yo mismo he sido víctima o he sido acosador en el centro educativo y a mí no me ha pasado nada. Esto no viene a ser sino parte de las conductas propias de los niños y de los jóvenes, que son disruptivos, que son inquietos, que son traviesos, que son palomillas. Se le da una serie de calificaciones y todos se tratan de apartar del concepto esencial que es bullying, que es un acoso, que es una forma de violencia. Ahora, acá hay otro elemento, Lucho, que a mí me parece importante destacar. Se piensa, y por eso se habla del perfil del agresor y el perfil de la víctima, se piensa de que el bullying existe porque hay un agresor que tiene desproporcionada capacidad de relacionarse, es muy eufórico, muy prepotente, y por eso es un agresor, mientras que hay, por otro lado, niños que son más vulnerables porque son más tranquilos, más tolerantes, más permisivos. Esta es una imagen, creo, equivocada de lo que es el sostén del bullying. El sostén del bullying son, así, ni más ni menos que malas relaciones interpersonales, en donde los roles y esa jerarquía que tú comentabas se presencian en el hogar, desde muy temprano los niños, desde que ellos están pequeñísimos en su socialización, van aprendiendo a distinguir de que allí hay una asimetría de poder, casi siempre favorable al más fuerte. Y no digo el papá porque a veces la más fuerte es la mamá, ¿verdad? Pero la asimetría siempre se inclina a favor del que tiene más fuerza y usa recursos casi siempre agresivos y violentos para resolver sus diferencias y sus conflictos. Entonces el niño, sin saber de que se trate de roles de poder-sumisión, simplemente los interioriza y cuando tenga la oportunidad de ponerlos en práctica, por ejemplo en el centro educativo donde hay conflictos de diferente índole, él va a poder recién ejercitar o ese rol de sumisión o ese rol de dominio. Yo te escucho y me pregunto, Julio, entonces, si la adopción de este tipo de comportamientos más bien agresivos y hostiles en la convivencia cotidiana con otros niños puede ser prevenido entonces en edades tempranas, o es que la naturaleza de los niños es así y esto solamente puede ser controlado con rigor, con reglas claras y sanciones. ¿Pueden los niños aprender a convivir desde edades pequeñas? Definitivamente yo creo que sí, eso es viable. El tratamiento de la enseñanza en lo que es convivencia no es un trabajo directivo, que el padre o los profesores son los que deben dictarle al niño cómo se debe convivir. Ese no es el estilo para enseñar a convivir. Para enseñar a convivir yo tengo que ser el modelo para empezar. Y esto significa de que el trabajo de convivencia siempre debe involucrar a los padres y debe involucrar a los profesores. Los profesores pueden tener el mejor ánimo, el mejor espíritu de colaborar con los chicos, de no ser agresivos y violentos con ellos, pero es que no saben
cómo hacerlo. No conocen ninguna estrategia, ninguna modalidad para que los chicos puedan desarrollar alguna relación de convivencia adecuada, óptima, de bienestar. Entonces, el proceso para educar, creo, sin que esto signifique una solución total, porque para mí el problema es social, es macro. No es un problema que esté recluido a la escuela y a la familia. Ellos simplemente son instancias que replican lo que han aprendido del sistema social, que es desigual, que es abusivo, que es violento. Lo han aprendido y lo aplican a sus espacios. Como pasa en la empresa también, con lo que se llama moving, que es una forma de acoso. En todos esos espacios que son más pequeños, las relaciones interpersonales se expresan de esa manera. Sin embargo, como decían los chinos, en vez de maldecir a la oscuridad, habría que atreverse a prender un falo de fósforo, ¿no? En este caso no se va a eliminar totalmente la situación de convivencia inadecuada que se vive bajo un clima de conflicto permanente, de violencia sobre todo, pero sí podemos dar un paso importantísimo desde muy temprano para que los niños, mediante el trabajo de guía, como diría Vygotsky, de los padres y de los maestros, incorporados a este trabajo concreto, podamos aprender a convivir. Yo no puedo enseñar lo que no sé. Si yo no sé convivir, si yo no sé dialogar, si yo no sé consensuar, si no soy tolerante, ¿te imaginas de qué manera puedo yo enseñar? Así que yo mismo tengo que aprender primero todas esas cosas. Ahora, hay quienes piensan, Julio, que estas maneras adecuadas de relacionarse con el otro se tienen que aprender en la casa y que el centro educativo no tiene por qué hacerse cargo de eso. ¿Tú crees que una docente o un docente juega un papel en el aprendizaje de la convivencia, o esto es un tema de los padres? Ni de los padres ni de los docentes, es de ambos. Por eso hablaba de que un centro de convivencia tiene que estar necesariamente integrado por los profesores, los padres de familia y los propios estudiantes. Acá no se puede discriminar a nadie. Los profesores incluso, mira Lucho, yo los veo como los protagonistas más importantes para desacelerar la violencia en la escuela. Son los protagonistas porque son quienes están directamente por siempre con los estudiantes. Acá no intervenimos los padres de familia ni los psicólogos. Podemos ser simplemente veedores, coordinadores con el profesor, asistentes, darles ideas, pero no estamos en el aula con los alumnos, ¿no? Entonces, esto genera pues una gran responsabilidad de parte de las autoridades educativas para preparar a los profesores a esta tarea que la vienen padeciendo hace tiempo y que no saben cómo resolverla, y finalmente llegan pues seguramente por ese motivo a lo que se conoce como el síndrome del burnout, o quemarse por el trabajo o el estrés laboral, que se desensibilizan e incurren en otras formas de maltrato con los estudiantes. Me avisan que tenemos un corte, no se vayan, volvemos enseguida.